Literatura e historia desde la época medieval hasta la actual. Gabriel Jackson fue historiador estadounidense. Se especializó en dos periodos de España: la Segunda República Española y la Guerra Civil Española, uno de los periodos más sangrientos de la historia reciente de España. La obra de Jackson, 50 años para la reflexión, de 1985. Uno de los historiadores más destacados en Estados Unidos que se especializó en la historia de España. Jordi Nadal y Oller fue historiador español. La obra La población española, de 1966. Uno de los historiadores más importantes de nuestro país. Fernando Braudel fue historiador francés. La obra es Escrito sobre la historia, de 1969. Marc Bloch fue historiador francés. La obra es La sociedad feudal, que se publicó entre 1939 y 1940 por parte de Bloch. Y Lucien Febvre, que fue historiador francés. La obra En combates por la historia, de 1953. Tres grandes historiadores galos que dejaron huella no solo en Francia, a nivel europeo, y en menor medida son menos conocidos en España, pero a nivel occidental dejaron huella en, bueno, en Europa y en América. La literatura gala, con Frédéric Mistral, que fue poeta francés en lengua provenzal, fue el fundador del frevilismo, que trató de devolver su antiguo esplendor a la lengua y a la literatura provenzal. La obra de Mistral, Nerto, de 1884, una de las figuras más destacadas del siglo XIX en Francia. Carlo María Cipolla fue historiador italiano. La obra Moneda, precios y civilización en el área mediterránea, de 1956, uno de los historiadores más destacados de Italia y del sur de Europa. Giossi Carducci fue poeta italiano. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1906. La obra Primavera helénica, de 1872. Ramón Cabanillas fue poeta español en lengua gallega, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura gallega del siglo XX. La obra de Cabanillas, Caminos del tiempo, de 1949. Alfonso Rodríguez Castelao fue escritor, pintor y político español, y la obra es Os velo no deben enamorarse, de 1941. Armando Cotarelo Valledor fue escritor y erudito español, con la obra Trébol, de 1922. Ramón Otero Predallo fue escritor español en lengua gallega, y la obra Alrededor de sí, de 1930. Grandes escritores españoles que también escribieron en su lengua, que fue la gallega. Josep María López Picó fue poeta español en lengua catalana, con la obra Pax, de 1948. Josep Carner fue poeta español en lengua catalana, con la obra Els fruits sabrosos, de 1907. Pompeu Fabra fue filólogo español, y la obra Ortografía catalana, de 1925. Ángel Guimerá fue dramaturgo español, y la obra es L'ànima és meva, de 1919. Ignasi Iglesias fue dramaturgo español en lengua catalana. La obra Flor tardana, de 1911. Hay que decir que Guimerá nació en Canarias, en Tenerife, y bueno, luego se marchó a Barcelona. Guimerá. Grandes escritores españoles que escribieron en lengua catalana. Ausiàs March fue poeta medieval español en lengua catalana. Joanot Martorell fue escritor y caballero. La obra Tirán lo Blanc, de 1511. Francisco de Moraes fue escritor portugués. Jorge de Montemayor fue escritor hispano-portugués. La obra es Cancionero. Antonio de Villegas fue escritor español. Cristóbal de Castillejo fue poeta español. La obra es Diálogo de mujeres, de 1544. Arcipreste de Talavera fue escritor español, y Jacobo Sanazaro fue poeta y humanista italiano. La obra Arcadia, de 1504. Grandes escritores medievales y modernos que dejaron huella en la literatura europea y, bueno, más concretamente italiana, española y portuguesa. Julio Dantas fue escritor portugués, y la obra es La cena de los cardenales, de 1902, uno de los escritores más destacados del país. Y por último hablo de escultura. Manuel Vilar fue escultor español, con la obra Los originales de Jasón, de 1866, uno de los escultores muy importantes del siglo XIX en el arte español. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con
literatura, historia y la última diapositiva, que es escultura, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.